Sandra Valencia, G24. Una mirada analítica a la actualidad informativa. Esta es WRMI, Radio Miami Internacional, Okeechobee, Florida, Estados Unidos de América. Colmundo, la radio que te acerca. Informativo G24, www.canalg24.tv. G24. Una mirada analítica a la actualidad informativa. 12 del día, hora Colombia. Gracias por estar con nosotros como cada día en el informativo G24. Es un gusto saludarlos. En el Control Master nos acompaña Jonathan Piedrahita, Sandra Valencia quien les habla. Vamos a Alemania, donde se está viviendo, como les decía al principio del programa, una difícil situación de migración masiva. Están llegando a Alemania, muchos de ellos incluso después de haberse quedado varados durante varios meses en Italia y en Grecia. Esto se originó hace varios años. Recordemos que incluso cuando Grecia decide también cerrar la frontera y Turquía le cierra la frontera a Grecia, pues se quedan muchos inmigrantes varados en ese país, lo que también provocó ese declive económico, ese debacle económico que ha vivido Grecia producto de esta migración masiva, una cantidad de personas que llegaron al país que no tenían oportunidades, y pues en esta medida nos preocupa que esta misma radiografía se empiece a vivir en Colombia. Por supuesto, los migrantes no tienen la culpa, ellos están saliendo de su territorio tratando de encontrar una mejor salida, una esperanza para empezar de nuevo en otro país, en otro territorio, otro lugar que no es su terruño natal. Pero esto, sin duda alguna, va trayendo una cantidad de aristas, de problemas, de dificultades para los países que atraviesan por estas crisis migratorias. Hoy hemos querido invitar al informativo G24 a Mauricio Moritz, precisamente para hablar de este tema. Partimos de Alemania porque esta es la radiografía que se está viviendo allí. Él nos va a explicar cuál es la división que se está viviendo en este momento en Alemania. Mauricio, un gusto, y bueno, a propósito de tu segunda patria, ¿qué está pasando en Alemania? Buenas tardes, Sandra. Buenas tardes a todos los oyentes del informativo G24. En Chemnitz, Alemania. Chemnitz es una de las ciudades que queda, digámoslo así, en la ex otra Alemania, que estuvo en el régimen, digámoslo así, comunista. Esta ciudad tiene una particularidad, y es que es uno de los bastiones de la derecha extrema en Alemania. O sea, estamos hablando de los grupos nazis. Es un bastión donde incluso es un sitio de peregrinación para aquellos que son fanáticos aún de esta corriente política o ideológica que estuvo en su momento haciendo un poco de estragos. ¿Qué pasa en Chemnitz? Hace 2 semanas, más o menos, hubo una muerte de un alemán a manos de inmigrantes. Los hechos no son claros, no se sabe quién fue realmente el culpable. Yo, por experiencia propia, mantendría una prudencia en cuanto a ese juicio, ya que sí me tocó presenciar también muchos actos racistas y nazis, en realidad, xenofóbicos de alto impacto en Alemania. Entonces, si los inmigrantes de pronto apuñalearon a esta persona alemana, puede ser también que esa persona tenía alguna tendencia de derecha. Yo quiero entonces, como para contextualizar y que avancemos, para que la gente entienda. Entonces, estamos hablando de la otra Alemania. Recordemos que Alemania estuvo dividida por el muro de Berlín hasta 1989, y entonces se vivían 2 Alemanias, la Alemania de izquierda y la Alemania de derecha, o que muchos llaman también de ultraderecha, ya nazi, fascista, como usted lo dice. Este sitio, esta ciudad donde se está presentando esta difícil situación, que hubo disturbios y demás, ¿estaría al norte de Alemania o al sur de Alemania? Esta queda más o menos en el centro, más hacia el sureste, hacia el sureste, que es el oriente de Alemania. Muy bien, y vemos que allí entonces la tendencia es derecha, como usted lo dice, sitio de peregrinación incluso del nazismo. Después de esta crisis migratoria, algunos de los refugiados, algunos de los migrantes fueron llevados a esa ciudad. Sí, Sandra, lo que pasa es que incoherentemente, no solamente aquí en Colombia pasan cosas incoherentes, también en Alemania, a muchos de los refugiados los llevaron precisamente a ciudades de la otra Alemania, o de la Alemania oriental, como nosotros le llamamos. Sabiendo que pues de todas maneras allá siempre la situación ha sido un poco más candente con respecto al nacionalismo, ¿cierto? Y a la xenofobia, donde incluso se han dado ataques a inmigrantes de manera desastrosa, como fue uno de los muchos casos que hay en Alemania en 1992 en Rostock, en el barrio de Lichtenhagen, donde todo un bloque de edificios donde vivían inmigrantes vietnameses fue incendiado.
y precisamente la policía y los bomberos observaban cómo este incendio ocurría, mientras que los inmigrantes corrían por las azoteas para tratar de salvarse. Esto fue una masacre impresionante e histórica en Alemania y muy trágica, era una cosa siniestra realmente. La población observaba cómo esto ocurría y observaba cómo las autoridades no intervenían. Este es un punto de quiebre que a mí me parece importante tomar como contexto. A partir de ahí, las autoridades, ¿qué han hecho para no exponer a los inmigrantes enviándolos a ciudades donde se presentan este tipo de situaciones tan graves? Porque si nos ponemos a ver lo que está pasando ahora en Chemnitz, pues es casi como si estuviera Alemania tan polarizada como en algún momento estuvo o está Colombia, con un lado y con el otro, con la izquierda y la derecha. Asimismo se ve en Alemania y pues por eso es noticia por estos días, porque se han presentado disturbios incluso. Esa polarización, Sandra, viene por consecuencia de precisamente estos malestares sociales. El gobierno alemán no ha planificado, digamos así bien, de una manera constructiva el desplazamiento o el emplazamiento de estos inmigrantes en Alemania. Esto no es nuevo porque pues Alemania ha tenido inmigrantes toda su vida, ha sido reconstruida realmente por inmigrantes. Entonces esto es una problemática antigua y el gobierno no toma medidas realmente contundentes de ayuda a esta población. ¿Qué pasa? Y ahora podemos retomar con Colombia un símil con Colombia. En este momento estamos viviendo una oleada grande de inmigrantes de Venezuela, la cual va a seguir aumentando y la cual no va a parar. Y no quiere decir que ellos vengan aquí simplemente de paso, muchos se van a quedar acá. Incluso si en Venezuela se mejoraría la situación, muchos ya se quedarían arraigados acá. Entonces hay que ver una cosa muy importante y es que la sociedad colombiana no está preparada ni psicológica, ni política, ni legalmente para una situación de estas que es muy compleja y que se puede salir de las manos. En este momento todos estamos con un corazón piadoso ante los venezolanos y ojalá, espero que por favor todos sigamos así, porque de verdad es una situación inhumana lo que ellos están viviendo. No tenemos que verlo desde la parte política o económica, sino que veámoslo desde la parte humana. Eso ojalá por favor todos seamos conscientes de que son humanos que están en este momento en una situación muy difícil, pero a la parte política, legal y económica sí se le va a venir un peso muy grande a Colombia y tenemos que tomar medidas desde ya de cómo vamos a proyectar y planificar precisamente la llegada de esos inmigrantes y la estabilización de esos inmigrantes acá en este país sin que desestabilice precisamente a los colombianos, que somos pues por derecho los que deberíamos de tener como la mayor atención en cuanto a esto. Volvamos a Alemania, que precisamente pues hoy hemos querido traerla, como usted lo decía, Mauricio Moritz, como un símil con Colombia, porque de alguna manera nosotros apenas estamos empezando a recorrer ese camino que ya recorrió Alemania y que hoy Alemania está polarizada entre derecha e izquierda, los que no quieren más inmigrantes y los que sí quieren acoger a esos inmigrantes. Chemnitz es la ciudad donde se han presentado titulares en los últimos días con disturbios, ha habido unas alteraciones del orden público y en las últimas horas fue el epicentro de un concierto multitudinario de gente que se fue de todo el resto de Alemania hasta esta ciudad precisamente para decirle no al racismo y a la xenofobia, es decir, darle la bienvenida a los inmigrantes, pero esto trae otras consecuencias políticas que usted en un instante nos va a explicar. Esto fue lo que se vivió en Chemnitz. La misma en la que hace unos días se movilizaron cientos de grupos de ultraderecha que protagonizaron ataques xenófobos. Bajo el lema Somos Más, los miles de asistentes rechazaron las agresiones y la caza de migrantes realizadas por grupos radicales. Incluso la canciller alemana Angela Merkel instó a movilizarse contra el odio. Esto le ha costado mucho, muy caro a Angela Merkel en la Unión Europea, porque no todos los países europeos y sobre todo quienes están viviendo crisis económicas como Grecia, como Italia, no están tan de acuerdo con la inmigración. Pues esto le ha costado un alto precio político a Angela Merkel, un alto grado también de impopularidad en otros países de la Unión Europea y sin embargo ahí está promoviendo esto. Pero Mauricio Moritz, esta, como lo decía al principio, es su segunda patria, usted conoce muy bien Alemania, la mitad de su vida ha vivido ahí, sus ancestros todos son alemanes, conocen muy bien este país y por eso le quiero preguntar, esta noticia que se viene dando en los últimos días donde se aumentaron los desórdenes públicos y demás en Chemnitz, ¿se originó puntualmente por un ataque a un inmigrante? ¿Qué fue lo que pasó exactamente?
Los hechos no están muy esclarecidos, simplemente se sabe que hubo un muerto alemán, de nacionalidad alemana, en manos de unos inmigrantes con arma blanca. Como digo, yo no puedo juzgar esto, no sé más detalles al respecto, no hay muchos detalles porque pues ahora la policía está siendo precisamente muy prudente porque en este momento está el fervor, digámoslo así, en esta ciudad. Tienen que entender que esto es algo histórico, es un hecho histórico porque cuando los nazis comienzan a hacer precisamente protestas contra todos los inmigrantes y a gritar Ausländer raus, extranjeros afuera y lárguense, y lo único, es más, llegaron precisamente ante cámaras a decir que la única solución es la muerte, o sea, son palabras muy fuertes. Lo histórico de esto es que ha habido una movilización de todo un grupo de derecha, extrema derecha de los nazis hacia Chemnitz, y también toda una movilización de las otras partes de la gente alemana, de los de izquierda, de los humanistas, que se han ido también para Chemnitz. En este momento hay una concentración, digámoslo así, de gente en una sola ciudad, donde están los fervores, el candor, digámoslo así, de la violencia entre uno y el otro, los extremos y las polarizaciones. Ahí es donde está entonces la radiografía actual de Alemania. Todo ocurre, y tengamos en cuenta que hay antecedentes. También se han presentado violaciones de mujeres por parte de inmigrantes en Alemania, y esto de alguna manera les ha dado argumentos a los de ultraderecha o nazis, como les siguen llamando, para decir no queremos más inmigrantes. Sin embargo, lo que usted apunta y que es histórico es que por primera vez en Alemania también le sale otra gran multitud de gente que dice no, señores nazis, ustedes ya no mandan aquí en Alemania y nosotros sí estamos promoviendo que lleguen inmigrantes, y todas estas dos fuerzas se unen en una sola ciudad. Exactamente, esa es la parte más histórica y más relevante precisamente de esta situación. Digámoslo, ahora todos quieren llegar a Alemania porque es el país que tiene lógicamente la mejor calidad de vida, pero por otro lado ellos pasaron por muchos países como Hungría, Austria. Entonces en estos países también quedaron con los problemas, con las secuelas de estos inmigrantes. Incluso Hungría cerró sus fronteras, hizo sus vallas, lo mismo Austria también lo hizo. Turquía también lo ha hecho. Esto también dejó muchos inmigrantes varados en Grecia y generó también parte de ese debacle económico que ha tenido este país. Yo voy a atreverme a hacer hacer un comentario aquí a todos los oyentes, pero que normalmente lo hago simplemente en círculos cerrados. Es una opinión muy propia. Yo opino que Alemania quebró a Grecia sistemáticamente, y uno de sus golpes fue precisamente los inmigrantes. Wow, eso confirma que es una medida que de alguna manera le hizo mucho daño a la economía griega. Digámoslo así, que ese éxodo se convirtió en el talón de Aquiles, literalmente, para los países que se sentían tan seguros. Nunca creyeron que los fuera a impactar, digámoslo así, o a chilguetear, digámoslo así, este problema, pero este problema se salió de las manos hace mucho rato. Bueno, y vamos a explicarle a los oyentes por qué Alemania tuvo esa injerencia directa en ese debacle económico de Grecia, cuando de alguna manera influyó para que se quedara con esa cantidad de inmigrantes represados. ¿En ese momento Alemania también cierra fronteras? No, Alemania todo el tiempo ha mantenido las fronteras abiertas. Precisamente Angela Merkel se ha mantenido con su política de apoyo a los inmigrantes. Pero entonces, ¿cómo quiebra Alemania a Grecia por la llegada de inmigrantes? Cuando comienza la oleada de inmigrantes, vienen factores militares incluso y políticos en este tema. ¿Por qué? Cuando empieza la inmigración precisamente hacia Grecia, que empieza la situación, la crisis con Siria, Alemania tiene una decisión política y militar en este aspecto. Primero que todo, Alemania necesitaba en ese momento una base militar en el Mediterráneo. La única posibilidad que tenía de esa base militar en el Mediterráneo era una isla desolada de Grecia, la cual ellos querían comprarle a Grecia, pero eso no iba a pasar porque pues la sociedad no lo dejaría. ¿Qué hizo Alemania? Primero que todo, pues dejar que sus inmigrantes se quedaran en Grecia. Eso es un lastre muy grande económico y social para el país. Segundo, Alemania es el proveedor de armas para Grecia, y nadie, o sea, aquí en Colombia no conocemos mucho de esta historia, pero los griegos y los turcos se han mantenido por décadas en una guerra fría, peleando por Chipre y por ciertos terrenos. En esta guerra fría, Turquía y Grecia han comprado mucho armamento. Entonces, cuando Turquía compra un avión, Grecia lo mira y dice, no, compremos 5. Entonces compraba Grecia 5 y ellos compraban 10. Y se lo compran a Alemania. Y se lo compran a Alemania. ¿Cuál fue el último golpe de Alemania donde ya fue más que decidido, donde ya pude yo personalmente observar que realmente era sistemático?
cuando le hizo una venta de unos submarinos. Los alemanes en este momento estaban construyendo unos submarinos que no son nucleares, pero son los de mejor rendimiento y son muy costosos. Grecia había comprado 6 submarinos, sabemos que se hacen unos contratos grandísimos y son unos compromisos que no se pueden romper y que son altos en costo y en tiempo. Cuando Grecia entró en quiebra y dijo a la Comunidad Europea de que estaba precisamente con problemas económicos, Alemania, digámoslo así simbólicamente y entre unas grandes comillas, dijo: nosotros vamos a ayudar a Grecia, ya no les vamos a vender los 6 submarinos sino solamente 5, pero es que si le vendieran 2 submarinos con un país quebrado es demasiado. Este fue el último golpe, digámoslo así, económico a Grecia. Inmediatamente después, Alemania le ofrece a Grecia comprarle esa isla, pero como en ese momento Grecia estaba en ese malestar social, el pueblo griego no permitió esa venta. Por eso, personalmente, y esa es mi opinión personal, creo que Alemania sistemáticamente quebró a Grecia. Bueno, es un tema geopolítico-militar bastante complejo. Correcto, ellos necesitaban tener una base en el Mediterráneo. En ese momento empezaron precisamente las tensiones con Siria y con Rusia, y por eso precisamente Alemania necesitaba esa base urgentemente. Lo estoy entendiendo, es algo así como una rueda de samsara. Yo genero conflicto o hago parte del tema de la tensión en Siria, ¿sí? Al mismo tiempo busco crear una base militar en el Mediterráneo, necesito esta isla griega, pero el país no me la quiere vender, entonces empiezo a quebrar sistemáticamente a Grecia para cogerlo con la guardia abajo y que me tenga que vender esa isla. ¿Y cómo lo quiebro? Pues entonces dejándole los inmigrantes y vendiéndole más armamento del que puede pagar, aprovechándome de que tiene tensiones con su vecino Turquía y Grecia. Sí, Sandra, es una situación que tenemos que ver también, que aquí en Colombia no estamos muy ajenos de todo esto, porque pues mire que todo el tiempo se mantiene un roce con Venezuela. Maduro trata de sacar disculpas y de hacer sus cosas para ver cómo entra en un conflicto con Colombia. Entonces nosotros no podemos estar muy ajenos a todo lo que ha pasado en este momento, por ejemplo en Grecia y en la Comunidad Europea, con la situación de los inmigrantes y con la situación precisamente de inestabilidad política y militar. Me atrevo a decir una cosa: si el problema de Grecia y de la Comunidad Europea se hubiera querido realmente solucionar, hubieran tenido que haber solucionado el problema de Siria. No los problemas de Europa ni los problemas de Grecia, sino de inmediato la raíz. Entonces ahora viene el peligro para Colombia. ¿Cuál es la raíz del problema en este momento? Venezuela. ¿Cuál es la solución? Tumbar ese régimen y tumbar lo que está pasando allá. ¿Cómo se hace? Militarmente. Pero entonces esas son las consecuencias más graves, no solamente para Venezuela, sino para Colombia. Y no se me va a adelantar para mañana, porque ese va a ser nuestro tema de análisis. Qué susto. Cuando uno compara geopolíticamente, y esto lo dicen los expertos en relaciones internacionales, las crisis son contagiosas. Una radiografía en Europa que está muy similar a la radiografía que empieza a vivirse aquí en el Cono Sur. Mauricio Moritz, como siempre, un placer. Gracias por estar con nosotros en el Informativo G24. Informativo G24, www.canalg24.tv. Un abrazo muy fuerte también a nuestros colombianos en el exterior que nos escuchan a través de Radio Miami Internacional en la Florida, originando desde Okeechobee para toda la costa este de los Estados Unidos. Si quieres interactuar con nosotros a través del portal informativo G24, puedes escribirnos WhatsApp 317-6565-000. Informativo G24. No competimos con la inmediatez. Nuestra apuesta es el análisis, porque queremos que usted sea su propio analista. Hola, muy buenos días. Soy Eduardo Quesada. Quiero enviar un gran saludo desde Chile al informativo G24 que escucho a través de la Red Mundial de Radios. Un gran abrazo para todos. Hola, soy Ivonne Ivanov, estoy en Buenos Aires, Argentina, y siempre escuchando el informativo G24 desde la Red de Radios Mundial. Un abrazo para todos. Hola, yo soy Melody desde Alemania y saludo a los oyentes del informativo G24 en Colombia y en el mundo. Soy Eliana Pareja, los estoy saludando desde Nueva York, donde escucho el informativo G24 a través de la Red Mundial de Radios y en el www.canalg24. Un abrazo para todos. Hola, soy Jorna Castañez, escucho el informativo G24 a través de Radio Miami Internacional. Muy contenta de escuchar a todos mis colombianos. Un abrazo y un beso para todos.